Muchas gracias por su puntualidad. Empezamos de inmediato. La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, la Dirección de Cultura y Biblioteca Municipal les da la más cordial bienvenida a un día más de este ciclo de conferencias denominado La Revolución de Octubre, Causas y Consecuencias. El día de hoy tenemos la conferencia titulada Personajes y hechos sobresalientes en el proceso emancipador octubrino a cargo del licenciado Germán Arteta Vargas. Guayaquileño, ha ejercido la docencia primaria y secundaria. Su trayectoria periodística tiene más de 35 años, toda ella en Diario El Universo, en el que se jubiló pero sigue colaborando, especialmente en la preparación de suplementos históricos, láminas educativas y temas generales de tradiciones y folclore ecuatoriano. Actualmente desempeña por cuarta ocasión la presidencia del Círculo de Periodistas del Guayas y es miembro de diversas instituciones, constando la Casa de la Cultura, Sociedad Filantrópica del Guayas, Confraternidad de Historiadores Camilo de Estruje, entre otras. Tiene publicado varios libros, entre los que se encuentran Guayaquil Nostálgico 1 y 2, Estampas Porteñas 1, 2 y 3, Personajes Populares de Guayaquil, Qué Chévere, Juegos Tradicionales de la Niñez Guayaquileña, Antología de la Literatura Montubia, Cantos a Guayaquil, entre muchos otros. Ha recibido muchos reconocimientos por su labor periodística, educativa, cívica y rescate de las tradiciones de esta ciudad. Permanentemente es invitado a disertar en foros estudiantiles y también a integrar parte de los jurados de certámenes estudiantiles y de diversas materias, así como también cada año en esta biblioteca. Lo recibimos con un fuerte aplauso, el licenciado Germán Arteta Vargas. Muy buenas noches, queridos amigos. Debo dos agradecimientos muy sinceros y muy profundos. El uno a la Dirección de Cultura de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y a la Dirección de la Biblioteca Municipal por haberme invitado una vez más a participar en estos ciclos de conferencias tan importantes como el que nos ocupa este fin de mes de octubre, cuando estamos en el intento renovado, una vez más, de rescatar el significado y la trascendencia del 9 de octubre de 1820. Agradezco también a ustedes, amigos, colegas y público en general, por haber atendido a nuestra invitación. Les repito lo que usualmente digo: soy hombre de pocas palabras porque debido a mi actividad periodística me he acostumbrado a sacarle provecho al espacio. Escribo poco o hablo poco, pero tratando de sacarle el máximo de provecho. En esta tarde, a vuelo de pájaro, voy a tratar el tema de la trascendencia del 9 de octubre de 1820. A lo largo de estos días, como en años anteriores, nosotros hemos escuchado y hemos leído muchísimo acerca del 9 de octubre de 1820, su trascendencia. Y creo que a ustedes, a muchos de ustedes, podría parecerle ya algo repetitivo, pero considero yo que es sumamente necesario rescatar, difundir y repetir todo aquello que se refiera al 9 de octubre de 1820, a la independencia de Guayaquil,
porque lamentablemente esta fecha aún es motivo de criterios sesgados que quieren restarle el auténtico mérito que ella posee. Entonces, me parece a mí, y creo que les parece a todos ustedes, que ahora que ya nos aproximamos, estamos celebrando los 198 años, dentro de 2 años vamos a conmemorar el bicentenario de esa fausta fecha, y es necesario que este Guayaquil, que toda la vida ha sido capitana de la patria, este Guayaquil que ha sido guía del Ecuador, recupere esa fecha, porque con justicia es la fecha clave en la nacionalidad ecuatoriana. Y abreviando palabras y con mi gratitud repetida para todos ustedes, vamos a pasar inmediatamente a revisar algunos temas en torno a la trascendencia del 9 de octubre de 1820, y creo que ustedes también me van a ayudar a repasar, a revisar y a retomar este tema para que sea de mucha utilidad para nosotros como portavoces y difusores de la verdadera historia de Guayaquil. Bueno, decimos que incursionar en el estudio de los acontecimientos anteriores a la gesta de 1820, en el suceso mismo y en su proyección, es una labor algo difícil por la diversidad que aquellos encierran, pero asimismo es una experiencia altamente gratificante y emotiva al repasar cada uno de los temas considerados por todo ese caudal de situaciones sociales, económicas y afectivas que resultaron determinantes para el triunfo de la causa común, la libertad. Al entrar de lleno al asunto del tema que me fue solicitado, deseo insistir en aquello de que la gesta que tuvo como escenario a la ciudad de Santiago de Guayaquil, y aunque parezca repetitivo, como lo dije hace un momento, resulta necesario hacerlo para que las nuevas generaciones atesoren y defiendan su historia ante la arremetida de mucha gente que por el odio gratuito a este terruño la desmerece. Hay que estar atentos porque con el transcurso del tiempo aparecerán nuevos estudios que abonarán en mayor proporción todo lo conocido hasta hoy para bien de la luminosa fecha de hace 198 años. Aquí tenemos unos puntos claves que los vamos a recordar y ustedes me los ayudarán a precisar. La trascendencia de la Revolución Octubrina es grande, determinante para todo el territorio nuestro. Con el triunfo de la Revolución de Octubre, es lógico, alcanzamos la liberación de la ciudad del colonialismo español desde el 9 de octubre de 1820. Asimismo, tal fue la trascendencia de esta fecha que inmediatamente el resto de ciudades y poblaciones que formaban la provincia de Guayaquil, que al triunfar la revolución comenzó a llamarse definitivamente la provincia libre de Guayaquil, se sumaron a la gesta de nuestra ciudad. Ahí tenemos el caso de San Borondón, que se independiza el 10 de octubre de 1820, Yaguachi, que lo hace también el 10, Daulo el 11, Baba el 12, Naranjal el 15, Jipijapa también el 15, Puerto Viejo el 18 y Montecristi el 23 de octubre. Y no solamente lo hizo para la región nuestra, también lo hace para el resto de ciudades de la llamada Presidencia o Real Audiencia de Quito, como se llamaba entonces. Ahí tenemos la proclamación de independencia en las demás ciudades que formaban. Tenemos Cuenca, próxima a celebrar también su fecha fausta. Guaranda, que lo hace el 10 de noviembre. La Tacunga,
el 11 de noviembre, Riobamba el 11 de noviembre, Ambato el 12, Tulcán el 18 y Loja el 19. Es un testimonio de que las ciudades inmediatamente secundaron a la ciudad, la tomaron como ejemplo para proclamar sus respectivas independencias. Con el triunfo de la Revolución Octubrina, Guayaquil se convierte en provincia libre y adquiere su propia bandera y su propio escudo. Los líderes octubrinos no se quedaron conformes a haber ganado la independencia para la ciudad y la provincia, sino que inmediatamente comienza la formación de la División Protectora de Quito, o sea, el ejército que inicia su ascenso a la cordillera para liberar definitivamente a Quito, que era la capital de la audiencia, que todavía estaba en poder de los españoles o los realistas. Otro gran logro de la independencia de Guayaquil, su trascendencia, es que se dicta la ley de elecciones y se realiza la convocatoria al primer congreso electoral que se reunió en Guayaquil el 8 de noviembre de 1820 y que promulgó el reglamento provisorio o constitución que regía a la provincia libre de Guayaquil. Otro gran logro para la democracia, con el ejemplo del triunfo guayaquileño, es que aparece el periódico El Patriota de Guayaquil, el 26 de mayo de 1821. Y este periódico es el encargado de difundir aún más y de mejor manera los principios de la revolución del 9 de octubre de 1820. Con el apoyo de Guayaquil, que armó su ejército para la primera campaña y para la segunda campaña, hombres, dinero, vituallas, la División Protectora de Quito, eso sí, ya posteriormente en la segunda etapa, con la ayuda de Bolívar y de San Martín, logra el triunfo definitivo en las faldas del Pichincha el 24 de mayo de 1822. Aquí va la respectiva aclaración. Guayaquil formó las primeras legiones y aportó con hombres, dinero y vitualla, tanto para la primera campaña como para la segunda, que también contó la segunda especialmente con el aporte de Simón Bolívar y José de San Martín. Después de la victoria del Pichincha, Guayaquil continuó entregando su contingente de soldados, recursos económicos y de otro tipo para las campañas de agosto en Junín y diciembre en Ayacucho de 1824 en el Perú, que logran expulsar totalmente del suelo sudamericano al coloniaje hispano. O sea que Guayaquil ayuda a que se independice Perú. Gracias a la Revolución de Octubre gestada y triunfante en Guayaquil, España pierde su más importante arsenal, por no decir el único de gran valor que mantenía en el Pacífico, el puerto de Guayaquil. Este puerto de Guayaquil, famoso por sus astilleros y la provisión de madera y otros productos vitales, no solo para la presidencia de Quito, sino para el resto de países sudamericanos y también para España. Miren ustedes la trascendencia de la Revolución Octubrina, que 8 meses después Bolívar vence a los realistas en Carabobo y así da libertad a Caracas y solo al este de Venezuela. Semanas posteriores a la Revolución Octubrina de Guayaquil, San Martín desembarca al norte de Lima y en diciembre la ciudad peruana de Trujillo proclama su independencia emulada por otros pueblos solo del norte peruano. Pero ahí va Guayaquil dando el ejemplo. En febrero de 1821, los patriotas mexicanos proclamaron el famoso Plan de Iguala, que alcanzó la liberación de la Nueva España México en septiembre de ese mismo año. El 15 de julio de 1821, Perú se proclamó independiente, pero tuvo que esperar 3 años más para hacerlo definitivamente gracias a la batalla de Junín y Ayacucho, donde también pelearon los guayaquileños
y los procedentes de la presidencia de Quito. Aquí hay otro motivo para nosotros estar ufanados, orgullosos de la revolución de Guayaquil. Si no se hubiera dado la revolución de octubre de Guayaquil, no se hubiera dado la batalla del Pichincha. Y sin el triunfo estratégico de esta contienda, Bolívar no hubiera podido romper el difícil cerco de las tropas españolas apuntadas en Pasto, el sur de la Nueva Granada. Bolívar estaba que no podía avanzar, se había quedado allí porque el cerco era difícil de romper. Y gracias al triunfo guayaquileño comienza a tambalear las huestes realistas, tuvieron problemas, ya no estuvieron suficientemente abastecidas, y es el momento entonces que Bolívar puede derrotar e ingresar a la presidencia de Quito, a la parte norte, y después lógicamente a Quito. La evolución de la gesta del 9 de octubre de 1820 propició en julio de 1822 la entrevista de Simón Bolívar y José de San Martín en esta misma ciudad. Es lógico, una ciudad estratégica de mucho valor, a pesar de que Bolívar, empeñado en tomar a la fuerza la ciudad, como efectivamente lo hizo, con un tono despectivo le decía la republiquita que una ciudad y un río no podían hacer un país. Pero aún así, tomen ustedes que los dos reconocieron la importancia estratégica de la ciudad y vinieron a reunirse aquí. En la Revolución de Octubre hubo un proyecto diferente. Aquí vale nosotros que reparemos en este hecho. En la Revolución de Octubre hubo un proyecto diferente a otros movimientos gestados en la presidencia de Quito. En el de Guayaquil prevalecía el de adoptar un régimen y una sociedad republicana totalmente divorciada de la tutela de la monarquía española, cosa que no sucede, sin tratar de menoscabar, con el 10 de agosto de 1809. Guayaquil sí proclama independencia y redacta un acta de dependencia sin depender absolutamente de nadie. Y también tenemos el alcance y la dinámica de la Revolución de Octubre de 1820, siempre estuvieron dirigidos a la liberación continental. Guayaquil no se quedó aquí, no solo para mí. Ya yo me independicé, ya está todo consumado. No. Olmedo, Antepara, Villamil, el resto de líderes pensaron en la liberación total de la presidencia de Quito y salir mucho más allá. Ahí está el ejemplo de la batalla de Junín y Ayacucho, hechas con el aporte también de Guayaquil. Bueno, después de haber recapacitado y haber conocido esas proyecciones importantes que están valoradas, están dichas, y que yo he tratado de recoger muchas de ellas en el opúsculo que le acabamos de entregar, ustedes van a reparar, ahí tenemos pensadores de distintas ciudades del país y también de fuera de la ciudad y de otros continentes, cómo exaltan y cómo reconocen el valor, la trascendencia de la Revolución Octubrina de 1820. Aquí un poquito apartándome del tratamiento estrictamente histórico, quisiera reparar una cuestión que aparentemente parece nibia, no tiene valor. Es cómo era la ciudad de Guayaquil en el tiempo de la independencia. Aparentemente para algunos no tiene valor, cuando lo económico también jugó un papel importante, y eso fue incluso el que más pesó, porque Guayaquil era una ciudad que estaba sometida no solo por los españoles, sino por las propias autoridades de la presidencia de Quito. Le regateaban sus méritos, le demoraban sus papeleos, sus necesidades, y la ciudad estaba siempre sometida a expensas de otro
de otras cosas cuando ella merecía, como ahora, estar entre las primeras atendidas. ¿Cómo era este paisaje urbano que nos da una mayor idea en los tiempos de la Revolución de 1820? Guayaquil gozaba de una recomendable abundancia económica por su ubicación estratégica en la costa del Pacífico y por la condición de ciudad-puerto que le facilitaba estar en contacto con otras similares del continente americano y europeo. Sin embargo, tenía dificultades para desarrollarse de mejor forma por las trabas que pesaban sobre los comerciantes y hacendados guayaquileños. Perdón, la asistente. Miren ustedes, los impuestos aduaneros consulares y de las alcabalas pesaban mucho sobre la actividad comercial de los guayaquileños, que incluso tenían que limitar su producción porque les era prohibido comercializar sus productos en otras colonias. Guayaquil producía, tenía recursos, pero los realistas, la monarquía, el rey, había asignado un producto que sí lo tenía Guayaquil en mucha cantidad, prohibido sacarlo o venderlo a otro lugar, a otra colonia. Entonces eso era terrible para la economía nuestra. Miren en cuanto a los impuestos, prueba de ello era que el cacao debía pagar derechos aduaneros del 10.5 y los aduaneros del 7.5, sin sumar los gravámenes que imponía España. Esto lógicamente hartó a los guayaquileños y fue un gran detonante entonces para apurar la proclama de la revolución. Aquí hay otro datito importante. En 1820 la población de Guayaquil alcanzaba un aproximado de 14.000 habitantes. En cambio, la provincia de Guayaquil, que apenas triunfó el 9 de octubre de 1820, se la llamó Provincia Libre o República de Guayaquil, con territorios del Oro, Los Ríos, Manabí, tierras del sur de Esmeralda y de poblaciones de las estribaciones de la cordillera de los Andes, se acercaba a 65.000 habitantes que se repartían más o menos así: el 60% indígenas, el 35% mestizos y el 5% de blancos. La extensión provincial aproximaba a los 53.000 kilómetros cuadrados, cosas que en la actualidad ya no son así. La provincia ha sido retaseada totalmente desde mucho tiempo atrás. Tenemos el caso, por ejemplo, se da la batalla de Guayaquil, el aporte, en la provincia de Los Ríos, y García Moreno, por congratularse, forma la provincia de Los Ríos, pero con territorio de la provincia del Guayas. Así ha sido muchos de esos casos. Y hace pocos años, recordemos que a pesar de que los pueblos tienen derecho a autodeterminarse, la provincia del Guayas se dio gran parte de su territorio para que quede conformada la provincia de Santa Elena. Y por historia y por derecho y por todo lo que ha sido Guayaquil, esos han sido territorios nuestros. La gran producción industrial se basaba en la construcción de los barcos en los astilleros de la ciudad, en tanto los principales productos de exportación eran el café y el cacao. Este Guayaquil urbano destacaba por sus casas solariegas, ventiladas y de amplios y largos corredores, gran parte de ellas con portales sobre tarimas, todas hechas de madera incorruptible, quincha, cañaguadúa y techadas con tejas de barro traídas de San Borondón o empleando las hojas de bijao y cadi. Había ausencia de carruaje para 1820. La calle con lodo pisonado fuertemente, con maleza, hierbas, como el gravanote, el janeiro, y apenas unas cuantas estaban en proyecto de ser empedradas.
El escaso alumbrado se hacía por faroles, con aceite de ballena y mantenidos en servicio gracias a los señores rondines, que de tiempo en tiempo controlaban su utilidad, mientras a lo largo de la noche y madrugada no cesaban en dar la hora, decir Ave María Purísima, apaguen los fogones, las cocineras y las amas de casa porque puede venir el fuego, los incendios, y también pedir la respectiva oración por el alma de los fieles difuntos. Miren que es una tradición que todavía aún se conserva, no solo en Guayaquil, sino en otras ciudades del Ecuador. Es otra cosa también que vale a considerar como para recrear la cuestión histórica, ¿no? La casa donde cambió la historia, le hemos dicho, que es la casa de Villamil, la casa de la fragua del Vulcano. La casa en la que se escribió la página decisiva del 9 de octubre pertenecía a Luciané José de Villamil y Ana Garaycoa de Villamil. Estaba situada en la calle de la orilla del malecón, desde cuyos balcones se podía observar el paso del caudaloso pero apacible río. Nos imaginamos, no hay fotos, no hay dibujos, pero en la recopilación de hechos muchos historiadores coinciden. En el centro de la sala se usaba mucho las famosas arañas de cuentas de cristal de roca, muy fuertes, duras, pero muy transparentes y hermosas. Las consolas que aún se usan estaban adosadas a las paredes y sus espejos venecianos con marcos de madera tallada al estilo barroco y dorados con pan de oro. También los candelabros de plata prevalecían, pues ellos eran los encargados de mantener las grandes velas de vivas llamas protegidas del viento por los tubos que le llamaban vidrios briseros para evitar que la brisa los apague, de ahí el término briseros, y esos candelabros iluminaban la estancia. Todo estaba perfecto para el baile que, tomado como pretexto para agasajar un deseo de la niña de 14 años, Isabelita Morlás, hija del tesorero de las Cajas Reales Pedro Morlás, facilitó la acción de los patriotas líderes como José de Antepara, José de Villamil, Jacinto de Bejarano y muchos otros que ya venían desplegando acciones destinadas a dar el golpe final que liberaría a la ciudad y a la provincia del dominio de los españoles. La independencia de Guayaquil no se prepara de un momento a otro, se fue cocinando poco a poco hasta obtener ese gran resultado. ¿Qué se bailó aquella noche? Podríamos tener un término irreverente, no se bailó charleston todavía, cha-cha-cha, merengue o lo que bailamos en la actualidad, no. Para esa época, el conjunto musical o la pequeña orquesta se formaban de violines, guitarras y los famosos clavicordios. Debió haber entonado mazurcas, que prevalecía en esa época la mazurca, los valses, las polcas, las cuadrillas, la pavana, el minué, etcétera, que las parejas bailaban incluso al ritmo del famoso 3x4, inundaban la casa. Se saludaban, se retiraban, bailaban el famoso. Es otra cosita también nibia, aparente, pero recrea el hecho histórico. Nos podemos averiguar qué brindó José de Villamil. Uno se pone a decir, Villamil visitaba a Morlás en la mañana, 9 de la mañana. Habrá sido fácil decirle a Tepara, que siempre lo acompañaba, Ana, dile a Ana que prepare de comer. Imposible que doña Ana así haya tenido pavos, patos y gallinas, difícilmente lo va a ayornar. O que prepare algún otro potaje que le tome mucho tiempo. La cosa era apremiante, entonces debieron haber aprovechado, porque en esa época había los bocadillos que era más rápido para poder degustar y así atender a los invitados. Claro que había las botellas, las garrafas, los garrafones de vino que traían los barcos del extranjero. Eso sí estaban seguros. Los que les gustaban
los amigos del dios Baco estaban asegurados. Pero los que les gustaban comer, difícilmente iban a encontrar una cosa así de mucho tiempo en preparar. Entonces, allí tenemos unas cositas, unos platillos y unos dulces que prevalecían en ese tiempo. Le damos, sigamos. Ahí dice. De seguro los patriotas, los confabulados invitados debieron haber saboreado panecillo, que era lo más rápido, ¿no? Las carmelitas, los buñuelos, muy fácil de hacer, las galletas, los manjares blancos, los panes de yuca, suspiros, bizcochos de veredito, alfajores, indudablemente, y los famosos huevitos de faltriquera, que eran los que predominaban ya en esa época. Faltriquera porque los señores usaban el sacón, la faltriquera, y tenían la costumbre de que cuando ya se iba, o iba el sirviente con el charol, cogían un buen puño, como todavía hacen muchos en la fiesta, cogían una gran cantidad y se la guardaban. Los famosos huevitos de faltriquera. Rosquillas debe haber habido, los dulces, los muchines, las empanaditas, los pasteles, alguna torta de camote o de fruta, de pan, y por supuesto los clásicos rompopes. Las mistelas deben haber brindado. La chicha resbaladera de arroz o la chicha de maíz y avena deben haber habido. La sangría de limón también, que era muy común, y el ron de Jamaica, que estaban, como digo, ya estaban listos. Y los vinos peruanos que entraban, los españoles y los franceses que llegaban al puerto en los barcos mercantes. ¿Y cómo vistieron? Lo mismo aquí. Podemos ser irreverentes, pero como queremos recrear esto, tenemos que ser sinceros. No habían gabinetes de belleza. Difícilmente que las damas guayaquileñas, eso sí, muy hermosas, muy elegantes, que les gustaba lucir bien, imposible que vayan a buscar un gabinete de belleza. Y domingo todavía. Se peinaban ellas mismas o sus sirvientes las atendían y lograron vestir bien para esa noche. El faldellín, que era muy común también, ya había sentado sus raíces, porque hasta al salir de la colonia las damas usaban el faldellín, un vestido amplio, largo, que dejaba al descubierto los hombros, el escote, y eso las hacía más llamativas. Y no hay que descartar que las invitadas solían vestir al usanza europeo. Sacaron de sus roperos sus mejores galas, acompañadas de crinolina. Se usaba la crinolina, los polizones, el infaltable abanico, los zapatos rebajados de satín o de raso y de tafetán, y era costumbre, se ven fotos antiguas, los lazos y las hebillas llenas de pedrería, y lógicamente los pañuelos bordados que en afán coqueto los dejaban caer para que el acomedido los recoja y quede comprometido. Bueno, y también los caballeros también se pusieron futre esa noche. Hay una foto que intenta acercarse. Han de haber llevado el sombrero solo como parte del atuendo elegante, pero no para ponérselo en esa noche. Los zapatos de charol y los militares, lógicamente, luciendo sus uniformes elegantes, se han de haber puesto sus medallas y todo lo demás. Aquí es otra cosita muy simpática, la fragua de Vulcano. Antepara toma una pequeña mesa y la coloca allí para en esa parte de la casa llamar a los conjurados, a los más íntimos, y decirle, bueno, aquí mientras los demás bailan, nosotros vamos a aprovechar para jurar definitivamente. Tenemos que hacer triunfar la revolución. Y el escritor, el investigador, el historiador se pone a decir, ¿de qué sería esa mesita? ¿Sería de madera? ¿Sería roble? Muy común, pero una madera
de mucho valor en esa época, muy fina, y creo que la casa de Villamil, el anfitrión, debía haber sido posiblemente de roble, aunque no podemos descartar el Guayacán o también el famoso palo María, que ya para la época también estaba prohibido de cortar los árboles o mandarlos a otro lado de la colonia, porque ese palo de María era fundamental para construir los galeones y todo lo demás. Entonces ojalá algún día encontremos un datito de qué madera era la mesita que usó Antepara para denominar la fragua de Vulcano. Aquí también hay otro asuntito que por cultura general sí nos vale. En las pinturas que nos presentan a lo largo de los años, pintores, retratistas, especialmente en el momento de suscribir el acta de independencia, nos presentan unos próceres de mucha más edad. Y uno aparentemente lo ve a Villamil todo barbado. Esta señora debió haber estado ahí unos 70, 80 años firmando. A José Joaquín de Olmedo nos lo ponen así, un poco adusto. Entonces, pero viendo la realidad, mirando sus partidas de nacimiento, vemos que prevaleció el elemento joven en el movimiento del 9 de octubre. Prevaleció el elemento joven. De aquí, bueno, me he tomado yo la tarea de, vamos a encontrar los un poquito más añejos y el resto así, bastante jóvenes. De una forma rapidita vamos a ver. Por ejemplo, Jacinto Bejarano, que ya era ducho en la cuestión movimiento revolucionario, él ya tenía mucho tiempo en esto, fue encarcelado, perseguido, pero él insistió y estuvo presente en los preparativos del 9 de octubre. Jacinto Bejarano, 68 años. José Carbunzueta, 64 años. José de Antepara, 50 años. Mira que era un poquito mayor que Olmedo, que tenía 40 años. José Antonio Espantoso, 38 años. Francisco de Paula Lavalle, 35 años. José Hilario Indaburo, 35 años. Gregorio Escobedo, se calcula que está entre los 35 años, ya nace a final del siglo. Luis Urdaneta, 34. Hilario Álvarez, aproximadamente 34. Francisco Claudio Roca Rodríguez, 34 años. Miguel Etamendi, 33. José de Villamil, 32. Rafael Jimena, 31. Diego Novoa, 31. Luis Fernando Vivero, 30. Juan Francisco Elizalde de la Mar, 29. Vicente Ramón Roca, 28. Tenemos Pablo Merino, 27. Francisco de Marco, 26. Lorenzo Garaycoa, 26. Antonio Elizalde, 25. Antonio Farfán, 24. Luzárraga, 24. José Vargas, 23. León de Fercorrero, 23. Damián Nájera, 23. Isidro Pavón, 23. Baltar García de la Rocha, 21. Manuel Fajardo, 20. Aquí, el prócer Baltasar García participó en la revuelta, en la revolución, de 21 años. Aquí sí le falló al expositor la resta, porque lo hizo a coco limpio. Debe ser 84 años, no es 94, pero aún así es bastante edad. Es uno de los más jóvenes y muere a los 84 años, y él, como se consigna allí, tuvo la oportunidad de ver a la ciudad suya independizada y ver convertido al Ecuador en república. Pedro Carbo nace en 1830, el 13, el patrono de esta sala. Cuando se da la revolución tenía 7 años, pero con 7 años, era muy lúcido el niño, debió haber servido, como ya vamos a ver adelante. No, los niños no se sustrajeron al trabajo revolucionario de sus padres, sirvieron, aunque sea para llevar, anda, llévale la carta a José de Villamil, y como los realistas que perseguían y cuidaban,
no se imaginaban que los niños también estaban involucrados, pasaban por alto y lograban su objetivo. La mujer también tuvo un papel sumamente importante en la Revolución de Octubre. Hay que recuperar que las damas también dieron su aporte. Ahí tenemos María Rosa Silva y Casa, esposa de Olmedo, Ana Garecoa, lógicamente la anfitriona de la fragua de Vulcanio, Ignacio Escurra, Manuela Garecoa, Isabelita Morlás, que posteriormente se casó con León Febres Cordero, Tomasa de Vera Mispireta, Josefa Bejarano Rocafuerte, también una prominente dama. Baltasara Calderón, María de Aguirre Abad, Juana Tama Rodríguez de Plaza, Mercedes Cimavilla, la esposa de don Juan Illingworth, Mercedes Calderón, Josefa de la Valle y Puga, Francisca Rorrica-Tarrechi, María Roldán Herrera Campuzano. Hay una enorme lista: Francisca Garecoa, María del Carmen Franco. Miren las dos últimas, esa referencia. Doña Petra Giralde, junto con su hija mujer, apoyaron a sus hijos y hermanos para enrolarse en el ejército patriota. Se llamaba Manuel Prieto el joven, un guayaquileño teniente del Yaguachi que peleó en Pichincha y Ayacucho, donde ofrendó su vida. Doña Ramona de Castillo, también amante de la libertad, se enrola en el ejército patriota y hace de enfermera voluntaria. Cae herida de gravedad en Riobamba. O sea que las mujeres participaron de una u otra manera para el triunfo de la revolución. Yo les quería recomendar, la historiadora Jenny Londoño tiene una lista también muy extensa de todas las damas. Y este caballero francés, remarcando el aporte de la mujer, entrecomillado, hay un criterio de él, dice: el entusiasmo y optimismo social eran tales en la época de la independencia, en todas las clases sociales, que aún las señoras dejaban su frivolidad del hogar para terciar en serias discusiones de política, y su espíritu vivaz y gracioso, desenfadado y llano, echaba buena parte de luz y de recursos en los embrollados problemas que se presentaban en el pueblo en su nueva vida. No tenían oportunidad de hablar de telenovelas. ¿Sí viste la telenovela ayer? Mira que quedó que por aquí nada. Discutían, analizaban, recomendaban, sugerían respecto de la revolución y qué podían hacer, cómo podían ayudar a sus hijos, a sus esposos, para que esto no quede trunco, sino que se siga difundiendo. El historiador José Antonio Gómez Iturralde también nos da otro precioso detalle: los niños y los jóvenes en la revolución octubrina. Lo dijimos hace un momentito, los niños también dieron su cuota para poder alcanzar el triunfo de la revolución. Y uno de ellos, el más recomendado, el que destaca sobremanera, es Agdón Calderón. Cuando se da la revolución, don Agdón tenía 16 años. Se enrola en el ejército patriota, pelea en Camino Real, llega a Pichincha, donde es herido y queda muy grave, hasta que días después, el 7 de junio de 1822, muere. Claro está que don Manuel de J. Calle, cuando hizo Leyendas del Tiempo Heroico, sobredimensiona un poco la figura de Agdón para rescatar el amor propio de los ecuatorianos heridos por el problema con el Perú. Pero aún así, un poco sobredimensionado, Agdón Calderón es testimonio de una juventud que entregó todo por su patria. Tenemos su hermano Francisco. José María Urbina tenía 12 años. José María Urbina posteriormente abraza la carrera militar y llegó a la presidencia de la República. Es el que da libertad a los esclavos, la manumisión de los esclavos. Francisco Robles tenía 9 años. También llegó a la presidencia.
José Antonio Gómez Valverde, 11 años, también aportó de alguna manera en la revolución y también hizo vida militar. Tenemos Luis de Tola y Evidez, el famoso José Rodríguez Lavandera, tenía 15 años. Siguió la carrera de marino y don José Rodríguez, aquí en nuestro extremo izquierdo, ustedes saben que fue un gran inventor, especialmente del hipopótamo, ese submarino que tanta llamó la atención. Tenemos a don Guillermo Godero, quien tenía 16 años, pero trabajó durísimo en la revolución. Y don José Ariza Mateo, de 15 años. Esto es testimonio de que los niños también, como un alcance al librito, al opúsculo que se le ha entregado, y que lo debemos releer, aunque en la segunda parte ya tenemos un mecenas que dice que el resto de criterios lo va a hacer imprimir. Reparen ustedes que una gran cantidad de historiadores, investigadores, educadores, periodistas, hablan la realidad sobre la revolución octubrina. Yo les voy a poner un ejemplo. Don Óscar Efrén Reyes, un historiador, académico, maestro, dice que la revolución de Guayaquil tuvo prolongaciones externas de gran eficacia y vino a sumarse, por tanto, a los principales factores de triunfo continental. Tanto Bolívar como San Martín apreciaron en el acto la importancia del suceso. Y nuestro gran guayaquileño Camilo de Estruje, historiador, biógrafo, uno de los máximos estudiosos de la Revolución de Octubre, nos dice: consideramos la Revolución del 9 de octubre de 1820 por lo que fue en sí mismo, por sus efectos inmediatos, por sus resultados gloriosos. Y si ese movimiento de transformación política tiene que ser consagrado como una de las más importantes entre las acciones patrióticas que ilustran los factos de la emancipación americana, casi sin derramamiento de sangre, el patriotismo se impone y triunfa, sin mayor sacrificio de vidas, proclama la libertad y la independencia de Guayaquil, influye poderosamente para el éxito de las operaciones de los dos grandes capitanes, Bolívar y San Martín, que luchaban en el norte y en el sur por la autonomía de la América española. Ahí entre líneas hay 3 o 4 palabras que dicen: sin mayor sacrificios de vida. La historia permanentemente investigada, revisada, y ya se lo ha dicho en los últimos años, se dice que la revolución de Guayaquil fue incruenta, o sea, sin derramamiento de sangre. Pero se ha comprobado, y está comprobado, que además de el comandante Magallán, que cayó muerto, en un documento aparecido en Sevilla, encontrado gracias a un compatriota nuestro, académico quiteño, en un informe que se presenta sobre los resultados de la revolución del 9 de octubre, ya no fue uno, sino 15 los muertos. Y en ese informe reza de que hubo los 15 muertos, pero luego de 3 horas de fuego permanente. Entonces, mucho más el valor de octubre, que no solamente Guayaquil, con el aporte de sus hijos, logró independizarse, sino también con derramamiento de sangre. Porque muchas veces las revoluciones no pueden ser revoluciones si no se paga una cuota de sangre. Este es mi pequeño aporte en este ciclo de conferencias. Espero que ustedes lleven la iniciativa, tienen el opúsculo para que revisen qué más se dice sobre la revolución del 9 de octubre de 1820, tan determinante en las páginas
de la historia ecuatoriana. Ojalá, cuando cumplamos el bicentenario, este festejo no solo sea de Guayaquil, sino del Ecuador y también de América. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Como siempre, Germán Arteta Vargas, por su disertación, personajes y hechos sobresalientes en el proceso emancipador octubrino. Los esperamos el día de mañana, cerramos con broche de oro con la conferencia Los afrodescendientes en la independencia de Guayaquil, a cargo del licenciado Víctor Hugo Arellano Paredes. Los esperamos, amigos. Buenas noches.